Muy bien. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos al curso de modelado de formularios. ¿Sí? Este es el primer encuentro. Les vuelvo a recordar que hay dos, este martes y el próximo, de 9 a 11. Y va a constar para probar, digamos, de una asistencia y un trabajo final que lo vamos a detallar en el segundo encuentro. ¿Sí? Yo sé que muchos han tenido, digamos, contactos ya con formularios, ya sea como usuarios o quizás para solicitar formularios. Algunos ya tuvo, digamos, contacto con formularios UNL, que sean UNL. De la facultad directamente llegaron un par de pruebas, pero todavía no hemos armado nada porque estamos viendo a ver cómo se resuelve. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar con las diapositivas para poder observar algunas cuestiones. Bien. Recuerden que pueden hacer consultas a medida que va transcurriendo, digamos, el curso. Perfecto. Vamos a minimizar acá. Bueno, este es el curso de modelados de formularios. ¿Sí? Nosotros, es decir, ustedes, nos vamos a poner en el rol de administradores de formularios. Vamos a administrar un formulario, X. ¿Sí? Vamos a una introducción general, que es una definición. Formulario dice que es un documento digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos relevantes que le sean de utilidad a los administradores, en este caso para nosotros, para que luego nosotros mismos empecemos a hacer como una evaluación y una organización de toda esa información que vamos recabando a través de formularios. ¿Sí? Los datos que van a ser almacenados, digamos, en una base de datos UNL, eso se distingue, digamos, de los formularios de Google Form, ¿sí? Estos formularios de UNL quedan almacenados en base de datos en la institución, ¿sí? Esa es la diferencia con los de Google Form. Es decir, la interfaz puede ser muy parecida, ¿sí? Pero la base, digamos, la información, las bases de datos son distintas, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros como administradores? Se puede personalizar el modelado de los formularios, ¿sí? Es decir, que para cada tema nosotros podemos diseñar, ya vamos a ir viendo distintas secciones, distintas preguntas, tipos de preguntas, ¿sí? Todas las que sean necesarias como para recabar una información que nosotros necesitamos de ciertos temas, ¿sí? Tenemos que tener bien en claro el objetivo del formulario, para que no se nos vaya por las ramas y no sea tan extenso y digamos, ubiquemos al usuario que va a responder ese formulario, que siga como una línea, ¿sí? De todas las preguntas que nosotros vamos a hacer. Por eso estos deben ser precisas y no sobrecarguemos el formulario con preguntas innecesarias, ¿sí? O que no significan, digamos, de importancia, no van a tener importancia para nuestra evaluación final. ¿Sí? Es más vale tener un formulario, digamos, cortito y con información útil, a tener uno extenso y que después esa información, que además de ser extenso el formulario, esa información por ahí no nos servía de mucho, ¿sí? Respecto al objetivo que queríamos lograr. Bien. Chicos, perdón que corte acá, pero recuerden dar el presente en el chat. Yo acá estoy viendo que Gabriela Felizar ya puso el presente. Recuerden hacerlo todos porque la asistencia del curso se va a basar en el presente del chat. ¿Está? Bien, muchas gracias. Bien, antes de modelar un formulario, necesitamos realizar como un bosquejo antes, si no es muy sencillito, digamos, necesitamos hacer un bosquejo del modelado que le vamos a dar a ese formulario. Ya sea separarlo en secciones de acuerdo al tema, por ejemplo, datos personales, datos de estudio, digamos, ¿sí? Datos de, por ejemplo, información que el usuario tiene que subir como adjuntos, ¿sí? Y obviamente al final, una vez que tenemos modelado el formulario,
tenemos que verificar el funcionamiento, ¿sí? Que funcionen las preguntas, que funcionen las secciones, de pasar de una sección a otra, ¿sí? Tener en cuenta qué preguntas son obligatorias y cuáles no, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que pasemos ahora las diapositivas. Perfecto. Nosotros como administradores, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es decir, ustedes, cuando ustedes requieran de un formulario para armar un formulario de UNL, ¿sí? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Solicitarlo vía mail. En este caso, deben solicitarlo al administrador de formularios de la Dirección de Gestión de Informática acá de la Tecnología y la Comunicación, ¿sí? Acá en Rectorado. Tienen que enviar un correo y este administrador, en este caso lo voy a recibir yo, les voy a enviar, digamos, a ustedes, los solicitantes, un link para que puedan modelar ese formulario, ¿sí? Con un tema X, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes vayan solicitando. Ustedes lo único que tienen que solicitar vía mail, yo después les voy a dar mi correo. Hay un micrófono abierto, a ver si pueden silenciar. Ahí está, gracias. Ustedes lo que tienen que hacer como administradores es enviar un correo, yo después les voy a pasar el correo mío, para que lo soliciten a la Dirección de Informática, y yo les voy a responder ese correo con un link. Ese link tiene acceso a un formulario nuevo, ¿sí? Ese link tiene que tener, digamos, el modelado que ustedes le van a realizar de acuerdo al tema X, ¿sí? En función de las preguntas y secciones que ahora vamos a ver. Ese link que yo les voy a pasar va a tener vinculado el link de difusión, es decir, el link por el cual ustedes van a difundir ese formulario, y el link de las respuestas. Acá tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros como administradores podemos ser los encargados de solamente modelar el formulario, ¿sí? O podemos ser los administradores para modelar el formulario y vamos a ser los encargados de evaluar las respuestas o no, ¿sí? Nosotros vamos a modelar. Después, quizás a nosotros nos han solicitado realizar un formulario, pero las respuestas las va a evaluar otra persona, ¿sí? En este caso, si la evalúa otra persona, tenemos que tener en cuenta que una vez que enviemos el link de las respuestas, puede llegar a modificar el formulario y ya vamos a ver por qué. Recuerden que existen dos links. Uno es de difusión, que es el que se cuelga en la red, el que se transmite, digamos, vía mail, el que se difunde, digamos, por cualquier red, y otro, el link de respuestas. El link de respuestas está vinculado al administrador y la persona que descarga las respuestas. Ahora vamos a ver la importancia de ese link de respuestas. Por eso acá dice que en caso de haber otra persona que deba administrar las respuestas, el link de las respuestas tiene vinculado el modelado del formulario, es decir, que si yo lo modelo, pero las respuestas van a ser evaluadas por otra persona, esa persona tiene que tener en cuenta de no tocar ciertas cuestiones en el formulario porque modifica en sí el modelado del mismo. Ahora vamos a ver por qué. Acá está el proceso, que es muy sencillo, como les contaba recién. El solicitante, ustedes como administrador, van a solicitar vía mail un link de un formulario nuevo. Nosotros aquí, en la dirección, vamos a generarles un link nuevo y se lo vamos a enviar por correo. Y acá están las dos opciones. Ustedes modelan y evalúan las respuestas, o modelan y envían el link de las respuestas a otra persona. Esa persona tiene que tener en cuenta que está vinculado al modelado del formulario también ese link. Es decir, que pueden modificar, en este caso no deberían, pero quizás involuntariamente, toca sin querer una pestaña que vamos a ver ahora, y puede llegar a modificar el modelado que nosotros hicimos. Por eso tenemos que realizar esta advertencia si pasamos el link de ese formulario a otra persona. ¿Se entiende todo bien hasta acá? ¿Vamos bien?
Perfecto. Continúo. Esto es más o menos lo que ya le estoy comentando recién. El formulario es centralizado. Por ejemplo, uno de ustedes solicita un link, yo les envío el link. Una cosa, Sí. perdón la interrupción. Nosotros, Sí. por lo menos yo estoy viendo solo la presentación que dice a tener en cuenta. ¿Vos estás avanzando con eso? Sí. ¿Todos ven lo mismo? Yo estoy en la parte de centralizado y descentralizado. Yo no veo estamos viendo eso. únicamente a tener en No. cuenta, la pantalla a tener en cuenta. No Bueno, está avanzando la No se ve. a ver. Aguarden un segundito, vamos. Voy a dejar de compartir entonces y vamos a compartir de nuevo. Gracias por avisar. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. Perfecto. No, gracias a vos por avisar. Bien, acá la parte que yo les decía que puede ser centralizados, es decir, algunos de ustedes van a solicitar un link y van a actuar como administradores y como evaluadores. ¿Sí? Ustedes van a evaluar las respuestas que se obtengan de ese formulario. Ustedes van a ser los responsables de ese link. ¿Sí? Y el descentralizado es que debemos tener un poco de cuidado o a realizar una advertencia a aquella persona que va a hacer la evaluación de las respuestas, porque le vamos a pasar el mismo link que yo les pasé a ustedes. ¿Está? En realidad es el link del modelado. Les hago una aclaración respecto a esto. Obviamente es una herramienta que se está utilizando mucho actualmente, y lo que estamos tratando de hacer, digamos, con los chicos de desarrollo, es que ya, digamos, esto quede más reservado, digamos, para la parte del administrador, ¿sí? Es decir, que nosotros podamos enviar el link de las respuestas, pero esta persona, que viene a ser un tercero, digamos, que solamente va a evaluar, que no tiene nada que ver con el modelado, vamos a tratar de que esta persona no hagan, digamos, cambios, aunque sean involuntarios, dentro del modelado del formulario. ¿Sí? Es una herramienta, como les digo, en constante, digamos, avance, ¿sí? De acuerdo a los requerimientos de los usuarios y los administradores. Bien, los apartados del formulario. Como es una estructura variable, porque la podemos modelar de acuerdo al tema, de acuerdo a las secciones que vamos a necesitar y las distintas preguntas, ¿qué vamos a observar? La primera parte es un título y un subtítulo que puede ser opcional. ¿Sí? El subtítulo puede ser una mínima descripción. ¿Sí? Y después van a empezar las secciones. Puede tener una a n secciones, y cada sección puede tener una a n preguntas, mensajes, títulos, etc. Ya ahora vamos a ver qué tipo de preguntas podemos tener. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el formulario tiene un título y un subtítulo opcional, puede tener una sección o n secciones, y un mail final que es obligatorio. Hay que tener en cuenta este mail final y, por ejemplo, hacerle digamos, un recordatorio, digamos, a las personas como usuarios, que este mail, por el momento, la herramienta no tiene un validador de correos, ¿sí? Es decir, después vamos a ver en qué va a influir si ponemos mal el correo. El formulario por ahora no corrige o no advierte que un correo está mal escrito, ¿sí? Pero ese mail es obligatorio en todos los formularios. Bien, vamos a empezar con la primera parte, ¿sí? Cuando ustedes reciben el link que yo les voy a enviar, cuando solicitan por correo, apenas abren el link, ustedes van a ver esta pantalla. Fíjense que tienen una pestaña Campos y tiene una pestaña Respuestas. ¿Sí? Nosotros, como administradores, vamos a trabajar sobre la pestaña Campos. Vamos a modelar el formulario en esta pestaña. Si nos toca evaluar las respuestas, obviamente vamos a entrar a la pestaña de respuestas. Ya vamos a ir viendo cómo se presenta esa pestaña. Vamos a la parte de nosotros como administradores. Una vez que ingresan al link, repito, se ve esta pestaña.
Bien, las distintas secciones que vamos a ir viendo va a ser la primera, que es campos, la segunda, que es, como les decía, que tiene un título y un subtítulo, el formulario. Es un menú opcional, el número 3, donde ahí vamos a encontrar los distintos tipos de preguntas que podemos incorporar al formulario, el botón guardar, el botón compartir, y la ruedita del menú o configuración, que esa parte, digamos, la vamos a ver cuando tengamos que ponerle un horario o un mensaje final al formulario. Bien, vamos por parte. La número 1, la pestaña Campos. Acá empezamos a modelar nosotros como administradores el formulario de acuerdo a una organización previa, como les dije, que hagamos un bosquejo, y después vamos a evaluar las preguntas que se van a volcar en el formulario, de acuerdo al tema a desarrollar. En la primera pestaña, digamos, que nosotros vamos a desarrollar, vemos el título y el subtítulo, ¿sí? En este tema nosotros tenemos que tratar de que el formulario sea organizado, ¿sí? Para que lleve un hilo, una trazabilidad, digamos, de temas, para que el usuario no se mezcle o no tenga, o siga el hilo del tema o de las preguntas, digamos, que tiene que responder, ¿sí? Acá les vuelvo a recordar que si hay otra persona que tiene que evaluar, esta pestaña Campos no la tiene que tocar porque es la del modelado, ¿sí? Solamente tendría que ir a la pestaña Respuestas, pero como ustedes ven acá, fíjense que podemos ingresar a la pestaña Campos y a la pestaña Respuestas con ese link, ¿sí? Nosotros como administradores tocamos la pestaña Campos. Cuando enviemos el link, la persona responsable de las respuestas solamente va a tener que ingresar a la pestaña Respuestas, pero involuntariamente quizás puede llegar a ingresar a la pestaña Campos y eliminar, agregar o directamente modificar el modelado que nosotros hicimos de formulario, ¿sí? Bien, fíjense, acá comenzamos con el modelado. Si ponemos un título, se va a ver como la primera figura. Si ponemos un título y un subtítulo, ¿sí? Curso de capacitación UNL, es una pequeña descripción o un subtítulo del formulario. Va a aparecer el logo de la universidad, ¿sí? El título y el subtítulo, en el caso de que lo hayamos colocado. Fíjense que en la parte de modelado lo van a ver ustedes de esta manera, y cuando se publique, el título ya va a tener otro color, otro tipo de visual. Bien, el menú adicional. Acá comenzamos con los tipos de preguntas que podemos insertar. Nosotros acá al principio ahí está. Nosotros acá al principio vimos que no tenemos ningún tipo de sección. Cuando nosotros presionemos cualquiera de estas opciones que están en el campo 3, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cualquiera de estas que presionemos, ya sea una pregunta, un título, un contenido HTML, una sección, fíjense que se va a abrir ya directamente la primera sección. Se va a abrir la primera sección del formulario con cualquiera de estos tipos de preguntas que seleccionemos. Ahora lo vamos a ver. Fíjense, si yo presioné título, ¿sí? Ya apareció la primera sección con su título y una descripción y la pregunta que nosotros seleccionamos. ¿Está? Bien. Vamos ahora a los tipos de preguntas que podemos encontrar. Fíjense, cada pregunta que nosotros seleccionemos, ¿qué va a pasar? Va a tener distintas opciones. El detalle de la pregunta, ¿sí? Va a ser la pregunta que nosotros queremos realizar. Fíjense que van a ser distintos tipos de preguntas, ya los vamos a ver. Va a tener esta opción de desplazamiento. Estos 6 puntitos que ustedes ven acá,
es para desplazar ese box de pregunta hacia arriba o hacia abajo de otra pregunta. Podemos trasladar esta pregunta a otra sección, arriba de otra pregunta o abajo de otra pregunta. ¿Sí? Fíjense, acá abajo tenemos el icono de duplicar pregunta. Obviamente es para duplicar la que ya está hecha. Para eliminar la pregunta, en el caso que ya la desechemos del formulario, y para marcar la obligatoriedad. Si esa pregunta tiene que ser respondida obligatoriamente por el usuario. ¿Sí? Hay que tildar, obviamente, hacia la derecha la opción de obligatorio. Y después tenemos otro menú con otro tipo de opciones, que es opcional, digamos, y ya vamos a ver qué opciones nos da. Pero para que ustedes vean que un box de tipo pregunta tiene todas estas opciones. Hay que detallar la pregunta, el tipo de pregunta, que ya vamos a ver qué opciones nos da, y en cada box nos va a aparecer este menú adicional, este menú opcional, si es obligatorio, si podemos eliminar o podemos duplicar. Y obviamente para desplazar esa pregunta hacia arriba, hacia abajo o hacia otra sección. Bien. Fíjense, el detalle de la pregunta. Tenemos que detallar qué pregunta queremos realizar y como para ir empezando, para recabar información. ¿Qué información necesitamos? Por ejemplo, nombre, apellido, DNI, domicilio, ¿sí? ¿Qué títulos obtuvo la persona? Después, la parte de desplazamiento, como les comentaba, hacia arriba o hacia abajo, se traslada, digamos, a otra posición del formulario esa pregunta, ¿sí? Vamos a suponer que queremos esa pregunta en la segunda sección, listo, la trasladamos a la segunda sección. Duplicar pregunta, obviamente se duplica la pregunta que está activa, ¿sí? Y la duplicada va a aparecer abajo. Para eliminar una pregunta, obviamente se elimina esa pregunta de esa sección. La obligatoriedad, fíjense que tenemos que marcarla ya en azul, y esa respuesta tiene que ser respondida por el usuario sí o sí, antes de enviar el formulario o antes de pasar a otra sección. ¿Sí? Es decir, que no va a poder, el usuario, el que responde el formulario, no va a poder pasar a otra sección si no responde esa pregunta. O no va a poder enviar el formulario si no responde esa pregunta. Y el menú adicional agrega, digamos, una pregunta, un título, un mensaje de contenido HTML, o voy a agregar otra sección. Así se va a ir con ese menú, se va a ir formando el formulario. Vamos a ir modelando el formulario con ese menú. Ese menú adicional agrega distintos tipos de preguntas, distintos box al formulario. Y también agrega, obviamente, secciones. El menú opcional, en la parte derecha inferior, tiene distintos, por ejemplo, nos da distintas opciones. Una breve descripción en la pregunta, vamos a suponer que quiero que el usuario ingrese el nombre y el apellido como está en el DNI, entonces, en el detalle de la pregunta vamos a colocar ingrese su nombre. Y en la descripción podemos agregar ingrese su nombre como está en el DNI, como figura en el DNI, lo mismo con el apellido. O ingrese todos sus nombres de acuerdo al DNI. ¿Sí? Después, este menú nos da la opción de colocar un puntaje a esa pregunta. ¿Sí? Esto es algo nuevo, digamos. Vamos a suponer que nosotros tenemos que puntuar a una persona de acuerdo a las respuestas, entonces le agregamos un puntaje a esa pregunta. El puntaje va de 0 a 100, ¿sí? O más. Y puede ser, puede ser con decimales el puntaje. Y después, lo último que se agregó a esta herramienta fueron los condicionales. Es decir, que aparezca una pregunta si en la pregunta anterior se respondió tal cosa. Vamos a suponer si era sí o no. Si responde que sí, que aparezca tal pregunta. Si responde que no, que aparezca otra pregunta. ¿Sí? De acuerdo a lo que el usuario marque, van a aparecer una serie de preguntas
condicionadas de acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior que marcó el usuario. ¿Se entiende hasta acá? Después en la práctica quizás lo van a ver mucho más fácil, más práctico esto. Bien, vamos a ver los tipos de preguntas que podemos adicionar a un formulario. Respuesta corta, párrafo, única opción, varias opciones, tipo desplegable, para subir archivos, un campo de fecha y un campo de hora. Bien. Fíjense, una respuesta corta. ¿Qué significa? Que la persona que responde puede hacerlo, digamos, en forma de párrafo, pero con punto y seguido. ¿Sí? Va a ser una respuesta corta, de n caracteres, no solamente puede, por ejemplo, una respuesta muy corta es el apellido, por ejemplo. ¿Sí? En esta respuesta corta se puede extender la respuesta a un solo párrafo, con n caracteres. ¿Sí? Es decir, que la persona va a completar la respuesta, perdón, ¿sí? Hasta que le permita, digamos, el formulario una cierta cantidad de caracteres y solamente va a poder hacer punto y seguido. No puede hacer punto y aparte en esta respuesta corta. Fíjense cómo lo modelamos nosotros acá. Detalle su respuesta corta, por ejemplo, y cómo le va a aparecer la parte del usuario. Fíjense que tiene que hacer punto y seguido, no puede hacer punto y aparte. ¿Está? Bien, la respuesta párrafo. Esta es un poquito más completa, la persona puede detallar toda la respuesta en varios párrafos, es decir, que puede hacer punto y aparte. ¿Sí? También se detallan, digamos, toda la respuesta la puede colocar en esa misma pregunta, puede hacerlo con punto y aparte. Fíjense en la publicación, que acá yo sí pude hacer punto y aparte. Y al costadito al lateral vamos a encontrar un scroll para poder scrollear la respuesta nuestra, es decir, la del usuario. ¿Sí? Fíjense que el usuario va a poder scrollear, digamos, para poder ir viendo todo lo que está respondiendo, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo con el mouse. Vamos a la próxima. La respuesta de única opción. Esto acá es interesante aclararlo. ¿Por qué? Porque una vez que se señale esta respuesta, que el usuario tilde esta respuesta, no se puede destildar. ¿Sí? ¿Qué significa? Se van a mostrar una serie de respuestas, de opciones, y el usuario va a poder señalar una sola. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que el usuario se equivoca y no era ninguna de esas opciones y la pregunta no es obligatoria. ¿Qué pasa? Va a quedar como que el usuario marcó esa opción conscientemente, pero vamos a suponer que fue involuntario. Entonces, lo que nosotros tenemos que contemplar es de agregar la opción ninguno. Fíjense que acá tienen la opción de añadir otra, ¿sí? Pero para contemplar, digamos, que la persona se haya equivocado en responder esta pregunta y no era ninguna de las opciones, ni siquiera otra, de las respuestas que estaban ahí, nosotros tenemos que poner la opción ninguno, para que el usuario, en el caso de que se haya equivocado, tilde la opción ninguno, porque no se pueden destildar estas opciones únicas. ¿Se entiende? Una vez que el usuario tildó, no puede destildar. Por eso nosotros como modeladores, ¿sí?, tenemos que contemplar esta cuestión de que el usuario no puede destildar y darle la opción a que tilde la opción ninguno en el caso de que se haya equivocado. Es una forma de destildar todas las opciones presentes. Fíjense, acá yo pude tildar la A, o la B, o la respuesta otro, y si tildo otro, automáticamente se abre el campo para que yo pueda completar con otra respuesta. ¿Sí? Acá no está la opción ninguna, que es la que le comentaba recién. Bien. Vamos a la respuesta de varias opciones. Acá sí el usuario puede destildar.
¿sí? Se van a presentar varias opciones donde el usuario puede tildar una, ninguna o varias, ¿sí? Y obviamente tenemos la opción también de poner otro. Si ponemos otro, se va a abrir el campo para que el usuario agregue otra respuesta, distinta a las que están propuestas, ¿sí? Fíjense, acá yo como usuario marqué lunes al principio, después marqué lunes, martes, y después marqué las 3. Si marco otro, se abre otro campito como para que el usuario responda y detalle la otra opción que está faltando en la lista propuesta. Bien, nos vamos a la respuesta desplegable, otro tipo de pregunta. Acá damos las opciones, nosotros como usuarios detallamos qué tipo de preguntas necesitamos y el tipo de opciones, ¿sí? Detallamos las opciones que le damos al usuario. Yo, por ejemplo, acá puse mañana, tarde y noche, ¿sí? De acá lo mismo, no se pueden destildar y solamente el usuario puede elegir una. Es como la primera que vimos. Solamente puede elegir una y no se puede destildar. Fíjense, de esta manera se va a ver en la publicación, con la flechita hacia abajo, se abre el desplegable y una vez que seleccionamos una, podemos modificar la respuesta, ¿sí? Entre mañana, tarde y noche, entre las respuestas ofrecidas, digamos, pero no podemos destildarla. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entiende? Perfecto. Bien, para subir archivos, esto es importante. La mayoría de los formularios requieren que el usuario suba algún tipo de documentación. Nosotros debemos aclarar en qué formato y hasta qué capacidad se pueden subir los documentos. Fíjense, ahí tienen todos los formatos de documentos que permite formularios, ¿sí? Generalmente son PDFs, se pueden adjuntar hasta 10 archivos de 5 megas cada uno. Lo que nosotros proponemos es una herramienta que es iLog PDF, que sirve para unir los PDFs, ¿sí? Obviamente esta herramienta tiene más funciones, pero para que no suban de a uno los PDFs, generalmente por ahí lo que pueden hacer es unir los PDF y subir todo en uno, como para comprimir un poquito, digamos, el tema de los archivos. Pero los formatos son JPG, JPEG, los GIF, PNG o PDF, que son los que más se usan. Esta aclaración la podemos hacer en el detalle de la pregunta como vimos hoy. ¿Sí? Nosotros tenemos el detalle de la pregunta y acuérdense que en estos 3 puntitos que están acá abajo tenemos la opción de poner un detalle, una descripción a la pregunta. Allí podemos poner este comentario, ¿sí? Como un comentario. Solamente se pueden subir tales tipos de documentos, ¿sí? Y hasta 10 archivos. Si no, utilizar iLog PDF. Eso es lo que generalmente ponemos como para que el usuario tenga en cuenta. Bien, vamos a ver acá, nos ponemos del lado del usuario para que ustedes conozcan el mecanismo en el caso de que les realicen alguna consulta o tengan algún problema en la parte del usuario, tengan alguna consulta para hacerlo y ustedes le puedan responder. Fíjense, así se va a ver en la publicación, ¿sí? Detalle, su respuesta, subir archivos, tienen que presionar el botón seleccionar, se abre una ventanita normal, como venimos trabajando con los archivos generalmente, para que nosotros seleccionemos el archivo, recuerden el tipo de archivos que podemos subir. Una vez que se sube el archivo, fíjense que el botón subir quedó en verde, vuelvo para atrás, fíjense que estaba en blanco. Una vez que subimos el archivo, ¿sí? Está en verde el botón. ¿Qué significa que está en verde? Que todavía no hemos vinculado el archivo al documento, al formulario, ¿sí? No se vinculó todavía ese documento al formulario. Entonces,
Mientras queda en verde, el archivo no está vinculado, no se subió al formulario. ¿Sí? Si el usuario hace esto y pasa a la siguiente sección o envía el formulario, y esta pregunta no era obligatoria, el usuario va a quedar como que no completó esa respuesta. ¿Sí? Es decir, tienen que presionar el botón subir. Una vez que presionen el botón subir, la barra de carga, fíjense que acá abajo está en verde clarito, ustedes van a ver cuando empiecen a manejar formularios, cuando estén probando, fíjense que esa carga va a ir en progreso, ¿sí? Como cuando se carga un documento, ¿sí? Va a ir en progreso hasta que finaliza y el botón subir vuelve a estar en blanco. Una vez que pasa esto, que ya la barra de carga quedó en verde completa y el botón subir quedó en blanco, significa que el archivo ya está vinculado, está cargado en el formulario. Eso también, generalmente cuando hacemos formularios, hacemos un instructivo o un manual para que el usuario tenga en cuenta ciertos tips, ciertas pautas para que pueda completar correctamente el formulario. Esto sí lo pueden aclarar en un instructivo cuando ustedes publiquen un formulario. Bien, la respuesta fecha, obviamente si seleccionamos fecha, va a hacer que el usuario complete día, mes y año. Se abre el calendario, ¿sí? Y va a completar el día, el mes y el año. Fíjense que tiene las flechitas tanto para el mes, para ir de atrás hacia adelante, anterior o posterior, y el año, donde ahí tiene septiembre 2022, ustedes ahí van a seleccionar el año o también pueden seleccionar el mes ahí. Y el día, obviamente, del calendario. Esta pregunta sirve, por ejemplo, cuando tienen un evento para realizar, ustedes pueden colocar fechas de inicio, fecha de cierre, ¿sí? Y la hora, obviamente, también marca minutos y segundos. Eso lo encontramos en el tipo de preguntas que tenemos acá arriba cuando vimos hoy la primera parte. Vuelvo hacia atrás un poco. Fíjense, nosotros seleccionamos este tipo de preguntas con el más, que está acá arriba. Justo ahí sale una línea, no sé de dónde salió eso. Cuando seleccionamos el más, nos van a dar todo este tipo de preguntas en el box. Son todas las que vimos recién. Respuesta corta, ¿sí? Párrafo, punto y aparte, única opción. Recuerden de colocar la opción ninguno para darle al usuario la posibilidad de arrepentirse, que haya marcado una que no era. ¿Sí? Varias opciones, una o varias. Acá sí se puede destildar. El desplegable también es única opción, no se puede modificar. Se puede modificar, perdón, pero no se puede destildar. La parte de subir archivos, recuerden el tema de los botones. Si está en verde el subir, significa que todavía no se cargó el documento en el formulario. Está fecha y hora. Es muy sencillo. Bien, fíjense, ¿todo bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Pueden hacerlo a través del chat, no se olviden de poner el presente en el chat. Pueden hacerlo en el chat o habilitando el micrófono, no hay problema. Bien, continúo entonces. Fíjense, ahora vamos, cada pregunta, cada box, ¿sí? Va a estar, perfecto, se entiende todo. Perfecto. Bueno, cada pregunta, fíjense que va a tener este tipo de menú, que son estos tres puntos en forma vertical, y tiene estas tres opciones. La descripción que hablábamos hoy, de poner una mínima descripción para que el usuario entienda qué es lo que le estamos preguntando, por si es necesario realizar alguna aclaración, ¿sí? Con respecto a la pregunta que estamos haciendo. El puntaje va a ser para la persona más
que va a evaluar, digamos, las respuestas del usuario, ¿sí? Si a nosotros como administradores nos solicitan, mirá, tenemos que evaluar estas preguntas del 1 al 10, bien, entonces nosotros tenemos que contemplar este tipo de modelado para las preguntas que sean señaladas, ya sea tanto por nosotros o por la persona que nos va a requerir el formulario. Y el condicional, obviamente, es para abrir como otra línea el formulario en el caso de que el usuario haya respondido de tal manera u otra manera. Perfecto. Bien. Vamos a ver el tema de la descripción. Fíjense dónde va a estar ubicado para nosotros como administradores. ¿Sí? Vamos a seleccionar primero el tipo de pregunta, una respuesta corta, y necesito que esta respuesta tenga una aclaración o una descripción. ¿Sí? Entonces va a ir debajo de la pregunta. Fíjense que dice detalle también segundo apellido en caso de corresponder. ¿Está? Nosotros lo vamos a modelar así y en la publicación va a aparecer apellido y abajo el usuario va a poder leer esta descripción. ¿Sí? La visión va a ser esa, la visual, la interfaz es esa con el usuario. Recuerden que el formulario tiene que estar lo más claro posible, ¿sí? Llevar una línea para que el usuario responda en forma sencilla, fácil, que sea llevadero, ¿sí? Que no tengamos que volver, si tocamos un tema, después otro, y tengamos que volver al primero en distintas secciones. No mezclemos a los usuarios, ¿sí? Tratemos de llevar un hilo, una trazabilidad, una organización en el formulario con preguntas claras. Bien, el puntaje, como les comentaba, nosotros vamos a colocar como administradores un máximo, ¿sí? Y a la hora de evaluar la pregunta, la respuesta, mejor dicho, la persona que sea responsable de evaluar esas respuestas va a ir a la sección de respuestas y se va a encontrar con que esa pregunta tiene un máximo de 10. Es decir, nosotros en el modelado de la pregunta, ¿qué tenemos que poner? La pregunta, qué tipo de pregunta y qué máximo le damos de puntaje a esa pregunta. ¿Está? Después el evaluador va a poner un puntaje, ¿sí? Hasta ese máximo que pusimos nosotros, obviamente, que la persona que nos solicita el formulario nos dice hasta cuánto va a ser el puntaje de cada pregunta, ¿sí? Bien. Fíjense que acá, cuando el evaluador ingresa a evaluar las respuestas, tiene la posibilidad de incrementar ese puntaje hasta el máximo que fue señalado en el modelado. ¿Sí? Nosotros en el modelado señalamos el máximo de puntaje. Y tienen que tildar puntaje para que aparezca esta opción de puntaje. Si quieren descripción, tienen que tildar descripción. Si quieren puntaje, puntaje. Bien, vamos a la parte de condicional. El condicional, como les comentaba recién, depende de la respuesta del usuario. Si yo modelo el formulario, por ejemplo, ¿posee título secundario? ¿Sí o no? Esto es un ejemplo. Si responde que sí, fíjense que el código de identificador de esa respuesta es el 11559. Bien, entonces, si responde sí, yo le quiero preguntar a esa persona que respondió que sí, que detalle la escuela en la cual obtuvo su título. Y fíjense que en la opción de opcional, nosotros le vamos a poner el código que va a estar relacionado a esa pregunta, a esa respuesta. El condicional lo va a llevar no la pregunta inicial, sino la pregunta que tiene que aparecer de acuerdo a la respuesta de la anterior. ¿Está? Ustedes a medida que vayan modelando el formulario y guardando el formulario, estos códigos van a aparecer automáticamente.
¿sí? Sobre todo cuando la pregunta tiene distintas opciones. ¿Está? Si la pregunta tiene distintas opciones, por ejemplo, la de respuesta única, la del desplegable, la de múltiples opciones, cuando hay varias respuestas, en este caso hay dos, ¿sí? Y la persona tiene que seleccionar, cuando hay preguntas de selección por el usuario, tenemos la posibilidad de hacer un condicional, ¿sí? Depende de lo que el usuario haya elegido o haya seleccionado, nosotros podemos poner una pregunta condicionada, por ejemplo esta, detalle la escuela en la cual obtuvo su título. Y obviamente tenemos que linkearla o vincularla a la pregunta anterior con el código correspondiente a la respuesta que va a señalar el usuario. ¿Sí? Armamos las preguntas entonces, nosotros como administradores armamos las preguntas, ¿sí? Vamos a suponer, primero armé posee título, ¿sí? Luego de esa armé esta pregunta, perdón, la respuesta corta, para que la persona, el usuario detalle. ¿Qué hice? Guardé el formulario. Cuando guardé el formulario, aparecieron los identificadores de la primera pregunta que tiene múltiple selección, en este caso única. Pero el usuario tiene que seleccionar una. Cuando ya es de selección, aparecen los códigos ID. Automáticamente, en la segunda pregunta, voy a marcar esta pregunta con condicional y le voy a vincular el código de la pregunta anterior. ¿Sí? Recuerden que para que aparezcan los ID, es decir, los códigos, para vincular, tienen que guardar el formulario. ¿Sí? Les aconsejo de que vayan guardando a medida que van modelando, por el hecho de que por ahí se puede cortar la luz, o se pueden cerrar las ventanas del navegador, ¿sí? Estos son todos formularios que se van haciendo en línea, y se van contestando en línea. ¿Está? Bien. Nosotros acá, la segunda opción, la primera parte, que es la del circulito con el signo más, era la parte de los tipos de preguntas que podemos hacer. ¿Sí? Recuerden, respuesta corta, párrafo, desplegable, hora, fecha, adjuntar archivo, ¿sí? Todo ese tipo de preguntas lo encontramos en el simbolito más. ¿Está? Esta doble T es para adjuntar, para adicionar un título. Ese título puede tener una descripción opcional en el formulario. ¿Sí? Fíjense, nosotros acá pusimos un título, ¿sí? Y una descripción que puede ser opcional. Modelamos con el título etapas del proyecto y el detalle cada etapa señalando sus objetivos. ¿Sí? Después de ese título, después de este título, que está acá, con la flecha roja, puedo seguir incorporando preguntas. ¿Por qué? Porque fíjense que cada box tiene al lado el menú para adicionar preguntas. Cada box va a tener vinculado este menú de adicionar. Es decir, que después del título puedo agregar otra pregunta de cualquier tipo de los que vimos, puedo agregar otro título, puedo agregar un mensaje HTML o puedo agregar una sección. ¿Sí? La sección son las dos barritas en forma horizontal. Bien. Después del título vamos a suponer que quiero agregar contenido HTML. ¿Qué significa? Acá podemos utilizar este campo, este box, como para poner o una advertencia, un recordatorio, alguna referencia, un logo, se pueden colocar banners. Estos tipos de preguntas se pueden colocar en cualquier parte del formulario y en cualquier parte de la sección. ¿Está? Vamos a ver que esto tiene un código. Fíjense, yo acá les puse el código, cómo colocar, digamos, en negrita, el tipo el tamaño, ¿sí? Punto y aparte, cómo separar en párrafos. Pero para colocar, digamos, un mensaje, aquellos que saben código, ¿sí? Se debe colocar
esa descripción. Ya tiene el color y el formato. ¿Cómo lo vamos a ver? Esta parte es el modelado, esta parte es nuestra, ¿sí? Fíjense que el mensaje está subrayado en rojo. Fíjense que recordar lo pusimos con una letra un poco más grande, ¿sí? Todo seguido lo pusimos. Vamos a ver. Fíjense. Fíjense las diferencias. Al principio, la primera opción le pusimos un título, pusimos el recordar afuera. Y después, en la segunda opción, pusimos el recordar adentro, es decir, con título y sin título. Vamos directamente al mensaje sin título, ¿sí? Fíjense, esas son las opciones. En negrita, que el recordar quede adentro del recuadro celeste, así lo va a ver el usuario dentro del formulario. ¿Está? Podemos colocar logos, ¿sí? Generalmente cuando no tienen, digamos, el logo, ustedes fíjense cómo se debe expresar o cómo debemos colocar dentro del código la parte del logo, ¿sí? Generalmente si no lo tiene, se habla con la gente de comunicación. Acá lo vamos a ver. Fíjense el logo de UNL, puede ser con título, sin título, eso depende cómo lo modelemos nosotros. Fíjense el banner, estuvieron muy lindos los banners que se hicieron para GIGE, para la Bienal, muy lindo. Fíjense el banner, yo le puse ahí un pequeño título, banner música, ese es el título, y sin título le ponen directamente el banner completo. Fíjense que la parte de modelado, el título, va donde dice título obviamente, ¿sí? Y abajo el código en HTML para que lo puedan visualizar de esta manera. Pueden ser mensajes como está acá, de advertencias, pueden incorporar también algunas resoluciones, bases, condiciones, si es un concurso, si es una inscripción a, por ejemplo, a las escuelas, una inscripción a algún curso, ¿sí? Por ejemplo, pueden poner a tener en cuenta tal cosa. Son mensajes que el usuario tiene que tener en cuenta, tanto como para completar el formulario, como para, ya sea el evento que se va a llevar a cabo, ¿sí? Para recordar, acá el usuario no completa nada, sino que tiene que visualizar, tener en cuenta, leer. Bases y condiciones. Se puede poner al principio del formulario también, cosa de que el usuario ya lea las bases y condiciones para completar el mismo formulario. Bien. Pasamos a la siguiente, sección. Fíjense que fuimos de arriba hacia abajo, primero con el circulito con el más, detallando el tipo de pregunta, la T, que son los distintos títulos que le podemos ir poniendo entre las preguntas, ¿sí? El código HTML, y ahora vamos a agregar una sección. Recuerden que un formulario puede tener una hasta n secciones, separadas por temas, de acuerdo al modelado que nosotros le queremos hacer. ¿Está? Para agregar una sección, lo que tenemos que hacer es presionar esas dos líneas en forma horizontal que se ven en el menú adicionar de cada pregunta. Podemos adicionar una sección en cualquier momento, ¿sí? Y vamos a como a empezar nuevamente. Título, una descripción pública, que es la que va a ver el usuario, y una descripción oculta que solamente lo va a ver el administrador o el que va a evaluar las respuestas. ¿Está? Ahí el usuario no puede observar esa descripción. Si la publica, no la oculta. Y acá lo mismo. Podemos empezar de nuevo agregando distintas preguntas con el signo más. ¿Sí? Fíjense que la sección vuelve a tener un título, un subtítulo, ¿sí? Y comenzamos nuevamente con el agregado de preguntas. Acá las secciones podemos observar que tienen 3 puntos en forma vertical. Esa es la única opción
que nos da la sección de eliminar completamente la sección. ¿Qué significa? Si elimino esta sección, se borran. Se borran todas las preguntas que están dentro de esa sección. Es decir, antes de eliminar una sección, tendría que fijarme si me sirve alguna de las preguntas que están en esa sección y desplazarlas, como vimos con el simbolito de los 3 puntitos, no sé si se acuerdan, de desplazar esa pregunta a la sección que corresponda. Si no, para no volver a escribirla. De todos modos, es posible agregar preguntas antes o después de cada box. ¿Sí? Se pueden agregar preguntas, distintos tipos de preguntas, antes o después de cada pregunta, valga la redundancia. Fíjense que ahí nos da la opción de eliminar la sección, por ende se eliminan todas las preguntas que están involucradas con esa sección. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Se entendió todo? ¿Se entiende? Sí, hasta ahora todo ok. ¿Todo ok? Bien. ¿Les parece fácil? ¿Les parece complicado? Recuerden que ustedes son los que van a modelar el formulario para otras personas. Es decir, ustedes van a modelar para que el usuario ingrese a ese formulario y tenga como digamos, una ambientación digamos, directa a las preguntas, que no sean, digamos, muy enroscadas, digamos, que sean directas, tienen que ser muy directas las preguntas y concretas para que el usuario responda a lo que nosotros necesitamos, la información que necesitamos recabar, ¿sí? Para que después nosotros o el responsable de la evaluación tenga esa información que quiso obtener de la persona. ¿Se entiende? Exactamente. Es sencillo, una vez que ustedes empiecen a modelar, ¿sí? Es sencillo, pero tienen que tener en cuenta algunas cuestiones que ya los vamos a, digamos, a tildar como para que ustedes tengan en cuenta a la hora de modelar, porque ustedes van a poder, a ver, cambiar el modelado de acuerdo a lo que ustedes necesitan o la persona que solicite el formulario y ustedes sean los encargados de modelar, ustedes tienen que plasmar ese requerimiento de esa persona, tienen que plasmarlo en el formulario. Ese formulario tiene que ser directo, concreto, que no sea muy extenso, salvo, bueno, que sea una inscripción que requiera mucha documentación. Entonces está bueno, por ejemplo, que ya la persona, como esto se va a responder en línea, está bueno que si un formulario va a ser extenso, no hay problema, pero ¿qué pasa? Deberíamos advertir al usuario que tenga ya a mano, por ejemplo, cierta documentación, ¿sí? Para que una vez que vaya completando, no quede por la mitad y diga, me falta la fotocopia de tal cosa, me falta el documento de tal cosa. Y obviamente no tiene posibilidades de cargarla en ese momento. Entonces va a tener que volver a ingresar al formulario, ¿sí? Y completarlo nuevamente. ¿Está? Siempre y cuando el formulario no tenga guardados parciales, que ya vamos a ver de qué se trata. ¿Está? Bien. Continuamos entonces. Las acciones comunes a todas las preguntas que están señaladas acá, a una pregunta, a un título o a un contenido HTML son la de desplazamiento, que era la que hablábamos recién. Todos los box de estos 3 tipos de preguntas tienen estas acciones. Desplazamiento, copiar o duplicar y eliminar esa pregunta, ese box. ¿Sí? Recuerden que para desplazar podemos ir hacia arriba o hacia abajo de otra pregunta, o inclusive hacia otra sección. Si duplicamos, la pregunta duplicada va abajo, ¿sí? Automáticamente se genera abajo de la que nosotros seleccionamos, y obviamente si eliminamos, verificar antes de eliminar cualquier cosa, hay que verificar antes de eliminar si es esa la pregunta que nosotros queremos eliminar o el box que queremos eliminar. Bien, el botón guardar.
El botón guardar, por ejemplo, nos va a ayudar a que cada vez que nosotros hacemos una modificación, tratemos de guardar, por todo esto que yo les comentaba recién. Se corta la luz, se nos tilda el navegador, se nos apaga el equipo, se nos corta internet, quedamos con todo un formulario hecho y no queda nada guardado, ¿sí? Y aparte el botón guardar va generando los ID, ¿sí? Que van a estar vinculados con las preguntas que van a ser condicionales. Entonces, cada tanto les recomiendo guardar el formulario. Si avanzamos con 3, 4, 5 preguntas, una sección bastante extensa, guardemos. ¿Está? Por más que nosotros después tengamos que mover preguntas, eliminar, duplicar, insertar, ¿sí? Debemos guardar para que nuestro modelado quede así tal cual con el guardado. Por más que nosotros después podamos modificarlo. Bien, el botón configuración. ¿Qué configuramos acá? Nosotros acá vamos a configurar varias cosas. Cada vez que se envíe un formulario, el usuario va a recibir un correo con el detalle de las respuestas que realizó hasta el momento. ¿Por qué hasta el momento? Porque ahora vamos a ver que un formulario puede tener guardados parciales. Es decir, le vamos a permitir al usuario que complete hasta cierto punto que él quiera o pueda, y que después vuelva a ingresar al mismo formulario y continúe respondiendo el formulario o modificando aquellas respuestas que ya realizó. ¿Sí? Entonces, vamos por parte. Con el botoncito este de configuración, nosotros primero vamos a modelar el mensaje, acá donde dice configuración email, el mensaje que va a recibir el usuario cada vez que envíe o guarde el formulario. O puede estar vacío también. Puede estar vacío, en este caso les puse una reunión de Zoom, ¿sí? Recordándoles cuándo va a ser, etcétera, etcétera. Puede decir muchas gracias directamente, no puede decir nada, puede estar vacío, y que solamente el usuario reciba las respuestas que realizó, ¿sí? En este recuadro ustedes pueden agregar un mensaje opcional, ¿sí? Bien. Después, el tema de las respuestas. ¿Cuándo habilitamos el formulario? Cuando nosotros presionamos el botón este, cambiamos de estado este botón, que dice se aceptan respuestas. ¿Cuándo se van a aceptar respuestas? Se van a aceptar respuestas dentro del periodo que nosotros marquemos acá abajo, periodo activo del formulario. ¿Sí? Vamos a suponer que este botoncito está activo, pero está fuera de este rango. ¿Qué significa? Nosotros vamos a poder difundir el formulario, pero el usuario no va a poder ingresar al mismo hasta que no se encuentre habilitado en esas fechas. Por más que nosotros hayamos puesto que se aceptan respuestas. Va a quedar el formulario automáticamente habilitado cuando comience el periodo activo del formulario. ¿Sí? Si nosotros no habilitamos las respuestas, tenemos el periodo marcado, pero no habilitamos las respuestas, obviamente el formulario no se activa nunca. Nosotros como administradores podemos dejar activo el formulario y poner una fecha de inicio y una fecha de fin. Aclaración, no todos tienen fecha de fin. Es decir, tienen una fecha de inicio, es decir, a partir de que se publica, y se deja abierto hasta que el administrador o el solicitante indique lo contrario. ¿Sí? Pero tratamos de que tenga una fecha de inicio y una fecha de fin. Recuerden que el botón de se aceptan respuestas con el periodo activo del formulario están relacionados, están combinados. ¿Sí? Se van a aceptar respuestas cuando el botón esté activo y cuando esté el periodo activo. Ahí el usuario va a poder ingresar al formulario a responder el mismo. ¿Sí? Bien, otra cuestión que podemos nosotros habilitar en el formulario es que se permita
el guardado parcial del mismo. Obviamente se activa con el botoncito que está ahí desactivado. Cuando está desactivado dice no se permite el guardado parcial del formulario. Cuando se active va a decir lo contrario. ¿Sí? Se permite el guardado parcial del formulario. Es opcional. No siempre el formulario va a tener guardados parciales. Solamente cuando el solicitante lo requiera o nosotros como administradores del formulario necesitamos que nuestro formulario propio tenga un guardado parcial. ¿Qué significa que le vamos a permitir? Al usuario que completa el formulario le vamos a permitir que en el caso de que no pueda continuar porque le falta info, porque no tiene tiempo, porque todavía, digamos, le falta alguna documentación, entonces este usuario va a hacer un guardado parcial. Automáticamente se le va a solicitar un mail donde va a recibir todas las respuestas que realizó hasta el momento, ¿sí? Y dentro de ese mail va a tener un botón donde lo va a poder volver a retomar ese mismo formulario para continuar con las respuestas del mismo, hasta obviamente el enviado del formulario, que es el botón final. Una vez que envía ya no puede volver al mismo formulario. Ya ahí después lo vamos a ir viendo. A ver, ¿se puede modificar la fecha de finalizado una vez que se cerró? Sí, las fechas... A ver, acá me quedó algo pendiente. Bien. Se envía PDF para descargarlo. Eso del PDF para descargarlo, ¿en qué sentido? Después Soledad dice, ¿se puede modificar la fecha de finalizado una vez que se cerró? Nosotros como administradores podemos modificar fecha, ¿sí? Se puede modificar fecha, tanto de inicio como de cierre. Vamos a suponer que un formulario se cerró, ¿sí? Hace 5 días, y la persona que está evaluando, que me solicitó el formulario, dice, mira, tengo pocos inscritos, voy a dar un tiempo más para la misma inscripción. ¿Qué pasa? Reabrimos ese formulario modificando las fechas nada más. ¿Está? Se vuelve a activar el formulario en el periodo que el solicitante, digamos, que el evaluador lo requiera, o que nosotros mismos necesitemos. No sé, Soledad, si te respondí la pregunta. El código HTML, dice Germán, en configuración del email, ¿siempre hay que tenerlo en cuenta? Sí. Es solamente pueden poner, a ver, es algo muy sencillo, el tema de la configuración del mensaje. Fíjense que tiene para hacer puntos y aparte, pueden colocar negritas, pueden colocar, más que eso no usamos, ¿sí? Salvo aquel que tenga más conocimiento de código HTML, obviamente lo puede aplicar, ¿sí? Pero nosotros más que punto y aparte, negrita o algo por el estilo así, más que eso no. Repito, si alguien tiene conocimiento de código HTML y quiere configurar el mensaje que recibe el usuario con algunas particularidades, no hay ningún problema. Eso va de acuerdo al conocimiento de cada uno. Bien. Lo mismo acá, fíjense que esta ventana de configuraciones tiene un botón cerrar y un botón guardar. No se olviden de guardar. Este guardar corresponde a esta ventana de configuraciones. No es de guardar del formulario. Fíjense que acá hay un guardar celeste y acá abajo botón celeste, que es del formulario, y acá hay un botón guardar, que es de guardar configuraciones. Las configuraciones responden a se aceptan respuestas, guardado parcial, periodo activo y el mensaje que recibe el usuario cada vez que hace un guardado parcial o envía. Bien, configuración del email. Fíjense, esta parte opcional que decíamos recién, la del código HTML. Ese mensaje lo recibe la persona ¿dónde? En el cuerpo del correo, al principio, antes del detalle
de todas las respuestas que hizo hasta el momento. ¿Sí? Fíjense, este es el mensaje que recibe en el correo la persona que hace un guardado parcial o envía. Ese mensaje, recuerden, este mensaje que está acá, configuración de email, recuerden que ese mensaje lo va a recibir la persona tanto cuando guarda, hace un guardado parcial, o cuando envía el formulario. ¿Sí? Lo va a ver de esta manera. Fíjense, primero le va a decir, has completado el formulario, nombre del formulario, X, ¿sí? El mensaje que nosotros hayamos detallado, ¿sí? Y después las respuestas que hizo hasta el momento. En este caso, la persona envió ya el mensaje, el formulario, las respuestas, y les voy a decir por qué. Porque no tiene el botoncito de editar. Cuando no tiene el botón de editar es porque la persona ya envió el formulario o el formulario no tiene esa opción de guardado parcial, solamente tiene la opción de enviar. Bien, fíjense las respuestas. Si está activo el botón de enviar y está fuera del periodo, el formulario no va a estar disponible. ¿Sí? Fíjense que nosotros acá tenemos activo el botoncito de las respuestas, pero estamos fuera del periodo activo. El usuario que va a ver en pantalla es este mensaje. El formulario no se encuentra disponible. ¿Sí? Lo mismo cuando no se acepten respuestas. ¿Sí? Independientemente de que tenga o no periodo activo, de fechas. En cualquiera de estos dos casos, el mensaje que va a recibir esta persona en pantalla es este: el formulario no se encuentra disponible. ¿Está? Bien, guardado parcial. Esto es muy importante. Les recuerdo, el guardado parcial lo configuramos nosotros, los administradores, ustedes, ¿sí? Ustedes están haciendo este curso para administrar un formulario. Van a ser los responsables del link que les voy a enviar, ¿sí? Es decir, si nosotros habilitamos el botón guardado parcial, ¿sí? Que lo vimos recién, está acá, abajo que se aceptan respuestas, ahí en la pantallita está deshabilitado. Para que esté habilitado va a quedar en celeste como están en se aceptan respuestas. Bien, ¿nosotros para qué? Para que configuremos un formulario con guardados parciales, significa que la persona va a ingresar al formulario y en el caso de que le falte información o no esté corto de tiempo o no sepa cómo proseguir, puede hacer un guardado parcial, por más que ese formulario tenga preguntas obligatorias. ¿Sí? Si tiene preguntas obligatorias, puede hacer un guardado parcial. ¿Por qué? Porque todavía no envió el formulario. ¿Sí? Automáticamente cuando realizo un guardado parcial, fíjense que ahí les indico que el administrador tiene que habilitar ese botón en la parte de configuración. Automáticamente, cuando el usuario va a completar el formulario, le aparece en la sección, no sé si alcanzan a ver acá el botón guardar, acá abajo, ¿sí? Automáticamente cuando el usuario presione ese botón por primera vez en el formulario, esta aplicación le solicita un correo, ¿sí? En ese correo, este usuario va a recibir el detalle de las respuestas que hizo hasta el momento, ¿sí? Y va a recibir el mensaje opcional que nosotros configuramos para que reciba. Recuerden de recordar, ¿sí? Hagamos como una línea, digamos, una bajada de información, que el formulario por ahora actualmente no hace validaciones de correo. Es decir, si el usuario responde con un correo erróneo, detalla un correo erróneo en esta situación, primero, no recibe el correo con las respuestas, ¿sí? Como primera medida debería fijarse en el spam. Si no está en spam, tiene que empezar a reclamarnos como administradores, digamos, que no ha recibido el correo. Puede ser porque detalló mal el correo, tiene que ser un único correo, no dos. Hay veces que ponen dos correos y obviamente la aplicación
no distingue la coma, no valida correos, no sabe que hay 2 correos. Como no encuentra ese correo, no tiene destinatarios porque lo toma todo como una línea de datos, obviamente el correo no se envía. Por eso la persona no recibe el correo. Tiene que ser uno y bien escrito. Eso lo pueden detallar y recalcar en un mensaje HTML de esos celestes que vimos recién, para que la persona antes de guardar o antes de enviar corrobore el correo que está detallando. ¿Sí? Entonces, al presionar por primera vez el botón guardar, solicita al usuario un correo de contacto y ahí va a recibir el detalle de las respuestas. Fíjense, cuando el usuario guarda, realiza un guardado parcial, le damos la posibilidad de que esa persona vuelva a ingresar a ese mismo formulario, no a otro, a ese mismo formulario, con el botón editar. Fíjense, cuando el correo le llega y le dice, primero le llega con el asunto, guardaste el formulario X. ¿Está? También pueden recordarles que le llega desde no responder. ¿Sí? El remitente es no responder @servicios.unl.edu.ar. Cuando realiza un guardado parcial, el asunto aparece como guardaste el formulario y el nombre del formulario. Lo mismo en el correo. Has completado parcialmente, ¿sí? Parcialmente significa lo completó en parte, ¿sí? Hizo una parte del formulario, una o n preguntas, ¿sí? Pudo haber completado todo el formulario, pero no envió, solamente guardó, porque después lo quiere verificar, ¿está? Pero significa que todavía tiene la posibilidad de ingresar nuevamente, corroborar y después enviar. Obviamente todo este proceso lo tiene que hacer en el periodo activo del formulario. Entonces, cuando hace un guardado parcial, automáticamente le llega al usuario este correo en el cuerpo, ¿sí? Aparece el botón editar para que pueda ingresar, el mensaje opcional que nosotros pudimos haber colocado como administrador y el detalle de las respuestas que realizó hasta el momento. ¿Sí? En el caso de haber enviado el formulario, fíjense, dice completaste el formulario, X nombre del formulario, desde no responder el remitente, ¿sí? Por eso se tienen que fijar en la carpeta de spam, ¿sí? Y ya no aparece el botón editar, ¿sí? Por más que el formulario tenga la opción de guardado. Una vez que se envía el formulario, no se puede editar, ni por el usuario, ni por nosotros como administradores. ¿Está? Hay una persona que tiene un Galaxy que está escribiendo, o está con el nombre Galaxy, está escribiendo las presentaciones. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Fíjense, una es guardaste, cuando se guarda y tiene el botón editar. El otro correo es completaste, cuando envió directamente desaparece el botón editar, en el caso de que el formulario haya tenido la opción de guardado. ¿Sí? Si no tiene la opción de guardado, obviamente el usuario recibe este mismo correo. ¿Sí? Recibe el mismo correo con las respuestas, con el mensaje, con ese título, con ese nombre, ¿sí? Pero no aparece el botón editar. Bien, los mensajes para la persona que completa un formulario, para los usuarios, para que ustedes tengan en cuenta. Una vez que la persona completa el formulario, es decir, completa y envía, presiona el botón enviar del formulario, le aparece el primer mensaje. Registro enviado con éxito. Se ha enviado un correo a, obviamente, la dirección de la persona que detalló, ¿sí? Con el comprobante de la inscripción. El comprobante de la inscripción es ese, ¿sí? Ya sea el de guardado o el de enviado. Bien. Si ya esta persona, por ejemplo, vamos a suponer que el formulario tiene guardados parciales, hizo guardados parciales y apareció el botón editar, pero después esta persona envió el formulario, es decir, recibió sin el botón editar, y la persona dice, me olvidé, o me parece que contesté, me faltó contestar algo, o me faltó información, y quiere volver
obviamente todos estos correos quedan anidados, los de guardado quedan todos anidados, ¿sí? Uno tras de otro. Y después queda uno aparte con el que completó, con el que envió. Pero vamos a suponer que esta persona hizo varios guardados, todos anidados, después envió el formulario, pero cuando envió el formulario, presionó el botón enviar, esta persona dijo, uy, me faltó información, quiero volver a editar el formulario. Vamos a suponer, vuelve a los que tenía, los de registro, digamos, vuelve a uno de los que tenía el botón editar. Si presiona el botón editar, pero ya envió el formulario, le va a aparecer el segundo mensaje. Esta inscripción ha sido finalizada con éxito. Se le ha enviado el comprobante al mail consignado. ¿Está? Estos mensajes, repito, pueden hacer un instructivo, ya sea para ustedes les van a quedar las diapositivas, pero lo pueden colocar en algún manual, algún instructivo, como para que el usuario que responda al formulario tenga en cuenta estos puntos, ¿sí? Sobre todo cuando el formulario tiene la posibilidad de realizar guardados parciales. Solamente va a poder volver a hacer guardados parciales siempre y cuando estemos en el periodo habilitado del formulario, ¿sí? Y la persona no haya presionado aún el botón enviar. ¿Está? Bien, fíjense, el periodo activo. Generalmente ahora estamos tratando de que el formulario sí o sí tenga una fecha de apertura y un cierre, ¿está? Pero las posibilidades que se presentan puede ser que tenga fecha de inicio y cierre, que tenga fecha, obviamente fecha y hora, ¿no? Como ustedes pueden ver, se programa fecha y hora, se configura fecha y hora de inicio. Muchos, por ejemplo, en la parte de construcciones, tienen una fecha de inicio y una hora, ¿sí? Generalmente a las 10 de la mañana se corta, lo mismo para concursos, generalmente a las 13 horas se cortan los formularios, ¿sí? Muchos tienen fecha y hora, sobre todo inicio, ¿está? Bueno, como veníamos viendo, fecha de apertura y fecha de cierre. Algunos tienen fecha de apertura y quedan abiertos indefinidamente hasta que el solicitante diga lo contrario. Y el mensaje, cuando se ingresa, digamos, a un formulario que esté fuera de ese periodo, en este caso sería la primera opción, que tiene una fecha de cierre, de inicio y una fecha de cierre. Si queremos ingresar un formulario que todavía permanece colgado en la web, pero ya finalizó, al usuario le va a aparecer este mensaje, que el formulario no está disponible. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Consultas que quieran realizar? Perfecto, buenísimo. Continúo. Entonces, vamos al botón compartir. ¿Sí? El botón compartir nos va a mostrar dos URL. La primera es la pública y la segunda es la privada. Nos ponemos en el rol de administradores. Nosotros, como administradores, una vez que la dirección de informática les envíe un link parecido al segundo, fíjense que es más largo que el primero, es decir, nosotros le estamos enviando la URL privada, fíjense que dice que es de diseño, modelado o respuestas del formulario. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la primera y la segunda? La URL pública es para difusión, para publicar en la web, para publicar vía mail, para enviar inclusive por WhatsApp, para que la persona pueda completar un formulario. Esa URL es para el usuario, para todo. Puede ser un formulario abierto al público, puede ser un formulario destinado a un sector. Entonces, ¿qué URL le tengo que pasar? La primera, la pública. ¿Sí? No tenemos que compartir. Nosotros como administradores
la URL privada. ¿Por qué? Porque como les decía al inicio de la clase, esa URL está vinculada para el modelado y para las respuestas. Por el momento, yo siempre les digo que esta es una herramienta que está en constante desarrollo, y lo que hay un requerimiento que es que separemos la parte de la pestaña Campos, que es la de modelado, y de la pestaña Respuestas, que es para el registro de las respuestas que realizan los usuarios. Para que nosotros, como administradores, si nosotros vamos a modelar el formulario y nos vamos a hacer cargo de la evaluación de las respuestas, está genial. Nosotros somos los responsables de ese link. El tema está cuando pertenecemos, por ejemplo, a una secretaría y una X persona nos solicita un formulario para UNL, para realizar un concurso, un curso, una inscripción a una charla, y después nosotros solamente lo que vamos a hacer es diseñar el modelado, pero esa persona que nos solicitó el formulario va a ser la encargada de evaluar las respuestas, ¿sí? Para después, obviamente, organizar la charla o ver cuántos inscriptos hay, ver a quién acepta y a quién no, ¿está? Entonces, nosotros como administradores le tenemos que pasar este mismo link privado, ¿sí? ¿Qué implica? Que le estamos pasando también el link con la pestaña de campos, que es la de modelado, ¿sí? Esta persona puede desconocer, ¿sí? O involuntariamente eliminar una pregunta, ¿sí? Y el día de mañana puede ser que nos digan, no, mira, nos faltó esta pregunta, y ustedes digan, no, pero sí estaba, ¿está? Entonces el tema a futuro es dividir un poco las pestañas para que no se genere problemas, ¿sí? Una solución básica, que lo vamos a ver la clase que viene, es que nosotros como administradores seamos un poco más celosos de esta URL, ¿sí? Que yo les paso al principio, y ustedes van a modelar, y ustedes van a ser responsables, es que una vez que se termine la inscripción, nosotros exportar las respuestas a un Excel, que es lo que vamos a ver la clase que viene, y enviar a esa persona que nos solicita el formulario, enviar solamente las respuestas. Las respuestas se van a plasmar en un Excel común y corriente, ¿sí? Entonces, nos quedamos más tranquilos de que nosotros somos los únicos que manejamos esa URL, que no compartimos esa URL, que no va navegando de acá para allá, ¿sí? Que no va a ser manipulada por otra persona más que nosotros. Entonces, lo que podemos hacer es organizarnos y decir, bueno, yo te paso las respuestas para que después vos las mires, las veas en el Excel, elimines o cambies o aceptes, etcétera, etcétera, toda esa información. En un Excel vamos a exportar las respuestas de todos los registros recabados hasta el final de la inscripción y las vamos a exportar en un Excel, ¿sí? La siguiente clase va a ser con respecto a las exportaciones de las respuestas, porque nosotros, recuerden, podemos llegar a tener las dos funciones, de administrador, que es modelado, y la de evaluador de las respuestas, ¿sí? Si no somos evaluadores y es otra persona, les recuerdo y les remarco que antes de enviar esta URL privada, que es la que nosotros somos responsables y vamos a modelar, nosotros podemos decir, ok, una vez que termina la inscripción, se cierra el periodo de inscripción a un curso, una charla, lo que fuere, exportamos esos registros con todas las respuestas del formulario, ¿sí? De todos los usuarios, y solamente enviamos o compartimos el Excel para que este evaluador evalúe las respuestas como quiera en el Excel. Y nosotros nos resguardamos la URL privada, por lo menos hasta que sea independiente este tema de el tema de compartir la URL por el tema de las respuestas. ¿Está? Ya más adelante lo vamos a ver en la otra clase.
Repasamos, la URL pública es la que se puede divulgar, la que nosotros podemos difundir por páginas web, correos, ¿sí? Por WhatsApp también, ¿sí? Es para comunicar a la persona interesada en completar el formulario que puede acceder al mismo en un periodo X, ¿sí? Puede estar abierto al público, puede estar abierto a un sector, ¿sí? De la universidad, puede ser para una secretaría, ¿sí? Depende eso del solicitante. Una vez que se cierra el formulario, el público ya no tiene más acceso. Y va a aparecer el mensaje que vimos hoy, que es este que está acá. El formulario no se encuentra disponible. ¿Está? Bien. La URL privada es la que estábamos charlando recién. Nosotros como administradores, ustedes, tienen que resguardar ese link. No tienen que publicarlo ni repartirlo, porque pueden modificar el modelado de un formulario. ¿Sí? Sobre todo para aquellas personas que son ajenas a la UNL, ¿sí? Para que no empiecen a modificar, digamos, los formularios que obviamente quizás no van a ser 1, 2, 3, sino que van a ser cientos de formularios que podemos llegar a configurar, a modelar. Bien. La pestaña respuestas es la parte que yo les decía recién. El formulario, hay una pregunta. ¿El formulario se puede reactivar una vez finalizado el periodo de tiempo? Sí. Se puede reactivar, obviamente modificando las fechas. Está activando el botoncito de las respuestas, ¿sí? Ese puede quedar activo, y cambiando las fechas, el periodo activo del formulario. ¿Está? Generalmente lo que pasa es lo siguiente: se abre una inscripción de tal fecha a tal fecha, se cuelga el link de difusión, la URL pública, y se deja durante ese periodo para que la gente, los usuarios se inscriban. ¿Qué pasa? Generalmente hay pocos inscriptos, no hay inscriptos, entonces ¿qué pasa? Se vuelve a abrir el formulario, ¿sí? Se modifican las fechas, nada más. Se vuelve a poner el inicio y se vuelve a poner el final. Eso de acuerdo al solicitante. ¿Está? Bien. Acá el tema de las respuestas. Una vez que la persona, nosotros como administradores, recibamos el link, modelamos el formulario con las preguntas, las distintas secciones, y ya publiquemos el link, la URL pública, recuerden, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a tener que evaluar todos esos registros que se han recabado, digamos, durante el periodo activo del formulario, ¿sí? Con guardados parciales, con envío, etc. ¿Sí? La evaluación depende obviamente de cada evaluador, ¿sí? Puede ponerle puntos, admisiones, aceptado, controlado, no aceptado, ¿sí? Rechazado, eso depende del evaluador. Podemos ser o no nosotros, como administradores. Bien, bueno, acá les recuerdo que podemos ser o no los evaluadores de las respuestas, y en caso de que nosotros tengamos que enviar esa URL para que el evaluador vea las respuestas, prefiero que antes de enviar la URL, les recomiendo que envíen directamente la exportación del Excel con las respuestas, ¿sí? Traten de no divulgar, de no compartir el link del formulario, el link que les pasamos nosotros, ¿sí? El de difusión, sí, no hay problema porque eso va a tener un periodo de actividad, digamos, de inscripción, o puede ser que quede abierto, pero es para responder. Lo que quiero es que quede claro es que traten de no pasar, digamos, el link, la URL pública, la privada, ¿sí? Que es la que tiene el campo, la pestaña campos, donde nosotros hacemos el modelado. La pública es la que se cuelga, la privada es la que nosotros trabajamos, ¿sí? Esa URL, que es la larga, que está acá, la privada traten, mejor dicho, no la compartan, no la envíen,
si la persona que le solicitó un formulario, que va a ser otra persona que digamos la que va a evaluar las respuestas, traten de enviarle ya las respuestas exportadas al Excel. ¿Sí? Como dice acá, el evaluador puede exportar dichos registros a un documento Excel y organizar las respuestas dentro del documento utilizando las funciones de dicha aplicación. Las respuestas se van a plasmar en un Excel, en un documento Excel común y corriente como nosotros venimos trabajando con esa aplicación, y el evaluador puede aplicar distintas funciones, ¿sí?, a ese Excel, como para trabajar las respuestas, como para organizarlas, como para evaluarlas. ¿Está? Eso lo vamos a ver la clase que viene. Las respuestas de los registros no pueden ser modificadas por el administrador. Esta acción podrá realizarla solamente los usuarios que han realizado guardados parciales y pueden acceder nuevamente al formulario mediante el link que les llega por correo, ¿se acuerdan? Con el botoncito editar, pero que aún no han enviado el formulario. ¿Sí? Van a poder editar el formulario, ¿quiénes? Sí, los usuarios, pero ¿con qué condición? Primero, que no haya finalizado la fecha de inscripción o la fecha activa del formulario. Segundo, que el formulario haya estado configurado por nosotros con guardados parciales. Y tercero, que la persona, el usuario, no haya enviado el mismo. Si envió el formulario, no tiene posibilidades de edición. Y nosotros, obviamente, no podemos editar respuestas. ¿Sí? Por ahí nos llaman y dicen, puse mal el DNI y no puedo, y obviamente el formulario no tenía guardado parcial, no puedo editarlo. Listo. Ingresá de nuevo y completá de nuevo el formulario. Nosotros como administradores no podemos modificar respuestas. Ni antes, ni durante, ni después de la activación del formulario. Obviamente, el que trabaja el Excel va a depender, digamos, del evaluador, si le llega un correo de consulta, digamos, diciendo que, mirá, me equivoqué en el DNI, en vez de 28 es 27, entonces el evaluador o el administrador mismo, bien digo, una vez que tenga el Excel y decida él modificar en el Excel, sí se puede, ¿sí? El Excel sí se puede modificar porque ya les recuerdo que se trabaja como un documento de Excel común y corriente, normal. No podemos modificar así las respuestas que quedan plasmadas en el registro de formularios. Formularios no se puede modificar respuestas. ¿Está? Perfecto. No hay problema, Romina. De acuerdo a esto, digamos, ¿no? Como administradores, al no poder modificar respuestas, queda, digamos, a criterio del evaluador, que podemos ser nosotros o no, en modificar las respuestas del Excel. Si es un dato ínfimo, o para que la persona, si ya se encuentra fuera del periodo de inscripción, nosotros no tengamos que volver a activar el formulario por un error de un documento, ¿sí? Pero les repito, queda a criterio del evaluador o de nosotros como administradores cómo manejar la corrección de las respuestas. ¿Está? Vamos a suponer que un formulario está abierto y el usuario ya envió las respuestas. ¿Qué pasa? O lo corregimos nosotros directamente en el Excel, no en el formulario, recuerden, no en el formulario, en el Excel. O le decimos, no, mirá, si está activo todavía el formulario, ingresá de nuevo, completá nuevamente el formulario con las respuestas correctas y envíanos un correo diciendo que desestimen el primer registro y tengan en cuenta el segundo. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se entendió todo? Bien. Si tienen alguna duda, perfecto. Decime de las secciones, Germán.
te lo digo por audio que es más fácil que escribirlo. Sí, La sí, pregunta es, nosotros acá en la facultad manejamos formularios con muchas secciones. O sea, dentro de una pregunta, si hay varias opciones de elección, sí saltan a otra parte del formulario. sí. Lo que estuvimos viendo con algunas pruebas que nos mandaron del formulario es que para completar, o sea, una vez que llegó a la pregunta donde me tira a un par de secciones más, el usuario tiene que completar todo el formulario, no es que me lleva directamente a la sección solicitada y después finalizo el formulario. ¿Esto va a continuar así por el momento? Te pregunto, ¿te referís al tema de órdenes de trabajo? Claro, Claro. sobre todo las órdenes de trabajos, la parte de informática también que usa formularios de órdenes de trabajo, ¿viste? Una cuestión así. O sea, para los cursos está bueno, creo que no habría problema, ¿viste? Pero se nos complica en esa parte de las órdenes de trabajo, no sé, queríamos preguntar. Bien. ¿Viste? No hay problema, mira, es así, Germán. El tema de órdenes de trabajo, el proyecto surgió antes de que nosotros podamos incorporar condicionales, ¿sí? La parte de condicionales la estamos haciendo de a poquito, sobre todo con órdenes de trabajo. ¿Por Ujú. qué? Porque necesitamos que ustedes no estén manipulando el link de órdenes de trabajo. Entonces tratamos de hacer una unidad académica por fin de semana, ¿sí? Entonces, para que ustedes no manipulen el formulario y nosotros tengamos que manipular también y se haga un embrollo, digamos, lo que estamos tratando de hacer es una unidad académica por fin de semana, uno o dos, y estamos pasando eso que vos decís, que al presionar mantenimiento aparezca la sección de mantenimiento, ¿sí? Claro, sí, sí. Falta agregar, Bien. pasa que condicionales se incorporó después de ese proyecto, entonces todos los formularios que estaban modelados fue antes, digamos, de la parte de condicionales. Ahora condicionales ya está activo y estamos pasando de Bien. a poquito las unidades académicas para que ustedes cada vez que presionen, por ejemplo, mantenimiento, salte directamente la sección de Claro, sí, mantenimiento. sí, 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 sí. Está bien, bárbaro. Está ¿Está? bárbaro. Eso lo estamos Sí, haciendo de a poquito, pero va a estar, ah, va a estar. listo, no sé, gracias, disculpa No, no, por favor. la pregunta. Después, pasar los primeros pasos. Los primeros pasos respecto a que las diapositivas la voy a colgar en el aula virtual. Después dice, ¿este tipo de formulario se puede configurar para adjuntar documentos? Ejemplo, cuando te inscribís en los concursos. Sí. Eh, estos formularios se están aplicando en concursos, en inscripciones de escuela primaria, secundaria, inscripciones a exámenes de la escuela industrial, la escuela secundaria, jardín, ¿qué más? Actualmente, como decía recién Germán, para órdenes de trabajo, servicios generales, eh, ¿qué más? Concursos, charlas, bueno, para la Bienal, eh, calificación docente, construcciones, licitaciones de construcciones. La verdad que se está aplicando en distintas secretarías, direcciones para distintos temas. Hay más de 1000 formularios actualmente, ¿sí? De UNL. Recuerden que estos formularios van a quedar guardados, toda esa información queda capeada por un tiempo, ¿sí? Y queda, obviamente, es privada de la institución, a diferencia de Google Form, ¿sí? Pero sí, se pueden adjuntar documentos del tipo que vimos, ¿sí? Así que no, si adjuntan de ese tipo no tienen problema si no sale un cartelito que les recuerda qué tipo de documentos se pueden subir. ¿Está? Recuerden que nosotros vamos a administrar esos formularios y vamos a hacer una parte de profesores, digamos, como para indicar, guiar al usuario a ver cómo tiene que completar para que una respuesta sea directa, clara, podemos hacer aclaraciones. Todo lo que sea aclaración es bienvenido, ¿sí? Que sea información, o sea, la pregunta que sea concreta para que la información sea válida y que sea concreta también. ¿Está? Límite de tiempo para reemplazar a los formularios de la facultad.
para reemplazar los formularios de la facultad. No, me refiero a si tenemos un periodo de adaptación, como quien dice, que yo, de acá a partir de marzo se trabaja únicamente con los formularios de la universidad y dejando los propios, ¿no? Claro, la idea es esta, Germán. La idea es que, por ejemplo, cada vez que ustedes realicen alguna cuestión respecto a formularios, en vez de utilizar Google Chrome, Google Form, que es, digamos, que la información obviamente la tiene el doctor Google, nosotros la hagamos con ustedes, en este caso, que van a ser administradores, soliciten un link y vayan trabajando en el modelado de ese formulario que ustedes requieren, y obviamente toda esa información va a ser más privada de la institución. ¿Está? Les recuerdo, aquellos que están hoy en el curso, necesito que den el presente en el chat, porque el curso tiene la asistencia y va a tener una actividad final que se las voy a dar en el segundo encuentro, ¿sí? Necesito que den el presente en el chat, ¿sí? Y por hoy terminó, digamos, la presentación. Voy a subir, digamos, en el primer encuentro del aula virtual, las diapositivas que vimos, ¿sí? Para esta persona que me preguntaba por el tema de los primeros pasos, supongo que son las primeras diapositivas, ¿sí? Lo pueden imprimir también, ¿sí? Pero van a estar las diapositivas y va a estar la grabación de esta clase. ¿Está? Cualquier duda que tengan, van a estar los foros de consultas. Recuerden hacer las preguntas en los foros porque pueden ayudar a otros compañeros que están quizás tengan las mismas dudas, ¿sí? Entonces podemos ayudarnos así entre todos, ¿sí? Recuerden, lo primero que tienen que hacer en el aula virtual, les comento que muchos por ahí tienen problemas en esa etapa. Cuando ustedes ingresen al aula virtual, tienen que hacer una breve presentación, ¿sí? De quiénes son, dónde trabajan, como para yo conocerlos y saber, por ejemplo, dónde están, dónde trabajan, ¿sí? A muchos los ubico y otros no. Entonces, necesito que realicen una breve presentación en el foro de presentación y marquen esa tarea como que está realizada, ¿sí? Van a ver al lado del foro de presentación un cuadrito donde ustedes tienen que tildar esa tarea una vez que se presentaron, porque si no, no van a poder pasar a las diapositivas del primer encuentro y a la grabación. ¿Está? Lo mismo va a pasar en el módulo 2, hasta que ustedes no tilden, ¿sí? Todas esas acciones, tanto de las diapositivas como que las vieron, como el repaso de la clase grabada. Si ustedes no la tildan, esas dos opciones, no van a poder pasar al encuentro 2. Cualquier duda, problema que tengan o inconveniente, pueden enviarme un correo, ¿sí? O pueden expresar las dudas en el foro de consultas. Pero la primera actividad que tienen que hacer es el foro de presentación y tildarla como realizada para que puedan acceder a las diapositivas que vimos hoy y a la clase grabada que la subo luego. ¿Está? Y obviamente dar el presente en el chat. Si no tienen alguna duda, por hoy terminamos. Gracias a todos por participar. Bueno, gracias a vos. Bueno, por de la nada. clase. Yo tengo una consulta. ¿El aula virtual todavía no está disponible? Sí, ya está disponible. Yo no puedo ingresar. Yo tampoco la veo. Cualquier problema, comuníquense con las chicas de capacitación. ¿Ustedes fueron admitidas? Sí. Bien, Yo recibí el mail con el enlace. claro. ¿No pueden entrar al aula virtual? No, A mí no me aparece como las otras, siempre te aparecen normalmente dentro de tus cursos. Claro. Esta puntualmente todavía no me aparece. Pero bueno, consultamos por ahí. Sí, consulten en capacitación a las chicas, pero yo sí pude ingresar todo bien y bueno, tengo que subir esto de hoy nada más. Perfecto. Y yo, perdón si ya lo comentaron, tenía la duda de cómo va a ser la modalidad de examen. El examen en realidad es una actividad que obviamente es el diseño de un formulario, ¿sí? Ustedes van a realizar todo el proceso de solicitud de formulario, ¿sí? Yo les voy a enviar un link para cada uno de ustedes, ¿sí?
y ustedes van a tener que diseñar un bosquejo de un formulario y plasmarlo en ese link que les voy a enviar. Ese link va a ser particular de cada uno de ustedes. Lo vamos a ver la clase que viene. Nos falta ver la parte de respuestas, ¿sí? Eso queda como actividad final. Tiene Perfecto. una parte de Gracias. asistencia en el curso, de asistencia, no, de nada. Una parte es la asistencia del curso y otra parte es el cumplimiento de la actividad final del curso, ¿sí? Que es el aprobado o el no aprobado. Puedo ir al sábado, o sea, si entran ya. Los que no pueden ingresar al aula virtual, comuníquense con las chicas de capacitación. Sí, vamos a subir la clase grabada al aula virtual. Yo Y puedo las ingresar diapositivas, las dos claro, cosas. yo puedo ingresar al campus virtual, pero desde el campus virtual no te da acceso al aula. ¿No dan acceso al aula? Bueno. Lo voy a reclamar entonces a la parte de capacitación. Pero ustedes también pueden hacerlo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien? Bueno, si varios tienen ese mismo problema, significa que quizás capacitación no habilitó todavía algunas personas, digamos, algunos participantes. ¿Sí? Comuníquense con las chicas de capacitación. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes por participar y nos encontramos en el segundo encuentro, que es el martes que viene de 9 a 11 también. Gracias a todos.